Y que es tu presencia que al manifestarse yo tengo que llorar. Y es que soy tan pequeño y al tu tocarme siento que voy a desmayar. Y es que sé que a tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma. No te puedo mirar ni te puedo tocar, que no ha llegado el momento. Y hay veces que mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Que hay en tu interior, Gracias, que sientes por mí. Gracias, Señor. Dime cómo me amas. Gracias por tu amor, Señor. Que misterio existe Gracias, en mis duras pruebas. Gracias. Conviertes en calma. Gracias, gracias. Yo sé bien que tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Bueno, vamos a la escritura. Hoy día vamos a trabajar en una temática muy profunda. Así que yo oro al Cristo Jesús para que el Espíritu de gracia, el Espíritu de sabiduría se revele a sus hijos, ya que la palabra no es un libro cualquiera. La palabra es un libro de revelación. Aquí están todas las revelaciones, aquí están todas las profecías de Jesucristo y aquí está la verdad. Entonces es importante que tú pongas diligencia y pongas un oído bíblico a lo que vas a oír a continuación. Y creo por la fe que vas a recibir lo que Cristo tiene para ti. Amén. ¿Quieren recibir un regalo de parte de su Padre? Aquí está su palabra. Amén. Vamos a ir a poner bases a segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 1 al 11. Ahí vamos a estar edificándonos en la verdad presente de Cristo Jesús, el nuevo pacto. Ahí está en pantalla. Ahí está en pantalla para aquellos que nos visitan en las naciones. También es un gozo que nos estén acompañando. Gracias por las llamadas. Aquí va a aparecer un correo en la parte de abajo donde nos pueden accesar, nos pueden escribir y también va a ser de mucha bendición escucharlos y saber de dónde nos llaman y de dónde nos están mirando. Amén. La palabra de hoy se llama incluidos en la naturaleza divina. Incluidos en la naturaleza divina. ¿Por qué incluidos? Porque cuando el Señor te pensó, cuando el Señor dice que antes de crearte te pensó, estabas en el pensamiento de Cristo antes de venir a esta tierra. Y no solo eso, Él nos incluyó para ser parte de, amén, para ser parte de la familia de Dios, para ser parte de la voluntad de Dios y de todos ese remanente que iba a manifestarse en la tierra con el fin de llevar su verdad, su evangelio. Así que me siento muy honrado de poder soltar esta palabra, la cual el Espíritu Santo nos ha dado esta semana, sabiendo de que mucho pueblo está pasando situaciones adversas y lo más importante del evangelio es que nosotros nos conectemos con la verdad de Dios. Hay una verdad a medias en el mundo, pero está la verdad irrefutable de Dios. Bienvenida, bendecida. Entonces, vamos a ir rápidamente a lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro escribió 2 cartas. Va a ser un poquito de, tú sabes, podría ser una introducción. El apóstol Pedro escribió 2 cartas y la primera tuvo que animar a la iglesia por toda la persecución que existía en ese momento. Estaban siendo perseguidos los judíos cristianos en Jerusalén y fueron expulsados. Esa es la primera carta. El apóstol Pedro viene a animar a esa iglesia a pararse firme en la fe
porque habían sido expulsados y esparcidos, no solamente expulsados, lo habían esparcido por la tierra. Y dice que a esos creyentes necesitaban ser afirmados. Y qué mejor que el apóstol Pablo, que recibió el mensaje de Cristo. Amén. Esa es la primera carta, donde hay mucha riqueza. Cuando tengas un tiempo ahí, tú te puedes indagar y ver cómo se perseguía la iglesia antiguamente. Hoy día nosotros no estamos siendo perseguidos por nadie, a veces estamos llorando o desfalleciendo. Por eso es que es bueno conectarte con la palabra para que tú te afirmes tu corazón y sepas que hay hombres y mujeres que también honraron al Señor. Amén. Amén. También te cabe mencionar que la segunda carta de Pedro, en cambio, la que vamos a ver ahora, habla de dar seguridad a los creyentes. ¿Seguridad por qué? Porque en ese entonces habían falsos maestros. Habían falsos maestros inmiscuidos en el pueblo y estaban haciendo retroceder a los hijos en la fe. Amén. Oído. Por eso es que es importante que la palabra de Dios corra y Cristo sea glorificado. Porque para eso estamos nosotros los ministros, para poder traer la verdad de Cristo y para él afirmar el corazón de los hijos. Amén. Esta carta comienza con un saludo. Vamos a ir leyendo, ¿verdad? Vamos a ir leyendo. Mira lo importante de esta carta. ¿Estamos ahí, iglesia? Sí. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios, Salvador Jesucristo, que dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Verso 2. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Verso 3. Y como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, repite conmigo, nos han sido dadas. Nos han sido dadas. ¿Ok? Por su divino poder, Por su mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Repite conmigo, preciosas. Preciosas. ¿No te escucho? Preciosas y grandísimas promesas. Oído. Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, oído, a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia, repite conmigo, diligencia. Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, dice el apóstol Pedro, y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto, ni fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, dice el apóstol Pedro. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¡Wow! Por lo cual, hermanos, dice Pedro, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Repite conmigo, vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Su palabra está bendecida. Amén. Amén. Cabe mencionar, si me puede acompañar Violita, la primera imagen. Cabe mencionar que el apóstol Pedro, en su saturación o en el saludo inicial de esta carta, Marta, nosotros podemos apreciar que él saluda con gracia y paz. Gracia y paz. El primero dice, ahí lo tiene, segunda de Pedro 1, 3, 1, 2 o 3, ahí está. La primera que sale en blanco, hija, por favor. Gloria a Dios. También exhortamos a aquellos que quieran servir en la alabanza, aprovechando este momento, aquellos que se quieran involucrar en la obra, porque necesitamos ayuda.
necesitamos también que el pueblo participe de este beneficio, ya que es un beneficio servir a Cristo. Amén. Ahí está en pantalla. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Salvador Jesucristo. Dice, ¿qué dice? ¿Habéis alcanzado qué? ¿Habéis alcanzado? Por la justicia. Por la justicia de nuestro Dios Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz, o sea, multiplicados en el conocimiento de Dios. O sea, es importante que la iglesia reciba gracia y paz. Porque si el pueblo no está recibiendo gracia y paz, ¿qué es lo que está recibiendo? Iglesia, todo lo contrario. Intranquilidad, y no está recibiendo gracia. Entonces, lo importante es que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo siempre en sus cartas exhortaron a la iglesia a tener gracia y paz. Gracia es el favor inmerecido de Dios. O sea, afirmarlos en el saludo primeramente y decirle a aquellos hermanos que todo va a estar bien, que la gracia del Señor y la paz de Dios va a estar sobre sus vidas. Es importante afirmar esto. Y dice que la vida y la piedad ya nos han sido dadas en Cristo Jesús. Se refiere a la fe dada a los santos. ¿Amén? La naturaleza divina. Entonces yo quiero ir rápidamente al otro verso que tenemos, al verso 5, donde vamos a estar trabajando. Cuando dice la Escritura, ahí mismo: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Y es ahí donde podemos entender que el Señor, eso es importante entender, iglesia, que ya fueron dadas. Así que no quiero que te distraigas, porque la oposición para mí es una bendición. Han sido dadas. Dice la palabra que ya han sido dadas a su pueblo. ¿Dónde fueron dadas, pastor? En la cruz del Calvario. Por eso es que tú fuiste incluida a participar de la naturaleza divina. Que nadie te mienta que tú tienes que hacer algo para conseguir algo. Dice que ya Cristo lo hizo. Y dice que Él mismo se encargó de hacerte partícipe a ti y a mí de su naturaleza divina. Y no solo eso, sino que participáramos de las grandes promesas que Él tiene para nosotros. Por eso es que nosotros debemos exaltar a Cristo, creer a lo que Él hizo y a lo que Él dice. Por eso es que el apóstol Pedro en esta carta viene a afirmar a la iglesia a mantenerse firme en la fe y no ser movidos por falsas enseñanzas que no exaltan a Cristo. Porque siempre quieren ver a los hijos atrás o como que falta algo. Todo esto es por la fe. Todo esto se recibe por la fe. Y es poderoso cuando el Señor nos da esto para que nosotros lo disfrutemos. Es importante entender que cuando dice en el verso 5, vosotros también, dice, poniendo toda diligencia por esto mismo. Diligencia. Para esto se necesita diligencia, iglesia. Por eso es que nosotros necesitamos que todo el pueblo esté diligente, no esté poniendo al Señor atrás. Pongamos al Señor primero y tengamos esa diligencia de poder hacer las cosas bien. Y en este ministerio nos gusta hacer las cosas bien. Y aunque a veces suceden cosas, sabemos que de la diligencia tiene premio. Mira lo que dice acá. Nos da una responsabilidad, Camacho. Dice poniendo toda diligencia. Toda diligencia, no si puedo, no es que si por si acaso, no es que si estoy enferma. Dice poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud. Ok. ¿Qué es la virtud, pastor? Es la disposición o hábito a obrar bien. Eso es la virtud. Por eso es que el apóstol Pedro dice que añadir a vuestra fe, porque prácticamente ya la fe se te ha sido dada mediante Cristo Jesús. Cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, se te fue dada la fe
para salvación. La fe que te autoriza o te garantiza de que tú vayas agradando al Padre. Por eso es que este trabajo nos toca a nosotros, los hijos. El Señor ya hizo y pagó en la cruz del Calvario por todo lo que nosotros estábamos siendo acusados. Por eso es que la única enseñanza o el proceder que nosotros tenemos en la tierra de añadir a vuestra fe virtud. ¿Ok? Y dice, ¿qué más? Virtud. Conocimiento. Y a la virtud, conocimiento. ¿Qué conocimiento, pastor? Conocer al Dios de las Escrituras. Y no solo eso, conocimiento de su voluntad. Eso es lo que está diciendo Pedro, que conozcamos a Cristo, no al Cristo de la religión, no al Cristo ese que te enseñaron en diferentes religiones, sino al Dios de la Escritura. Añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Qué conocimiento? El conocimiento bíblico, el conocimiento de su voluntad. ¿Para qué me llamo el Señor? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué me congrego? ¿Por qué siembro? ¿Por qué tengo que evangelizar? ¿Por qué tengo que poner a Dios primero? Eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Entonces, después de eso dice, al conocimiento, dominio propio. ¿Y qué es dominio propio? Qué bueno que lo preguntaste. Dominio propio es tener control propio en todas las cosas. Hay veces que nosotros perdemos el control. Claro, perdemos el control porque nos desesperamos, nos afanamos o simplemente no estamos andando en el Espíritu. Y el apóstol Pedro, eso es lo que nos viene a enseñar, que cuando nosotros añadimos conocimiento, dice que añadir al conocimiento dominio propio. Wow, pero es interesante, sí, porque nosotros para algún lado vamos a ir cuando obedezcamos a lo que el apóstol Pablo está diciendo. Porque hoy en día, si tú no tienes dominio o control de algunas cosas que pasan en tu vida, vas a ser fácilmente movido de tu forma de pensar y de tu forma de creer. Cualquier cosa te va a mover. Si no estás en el conocimiento de Dios, estás en el conocimiento de algo que no es de Dios. Amén. Amén. Cabe mencionar también, dice, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia. ¡Wow, pastor! Yo estoy orando por paciencia, pastor. Cuando tú oras por paciencia te viene todo lo contrario. Y tú dirás, ¿pero por qué, pastor? Porque ahí es cuando Dios se glorifica y desarrolla lo que tú estás pidiendo. Pero en este caso, el apóstol Pedro dice que la paciencia es la capacidad, repite conmigo, capacidad de soportar la prueba. De soportar la prueba. Obviamente, con la actitud correcta. Y eso no quiere decir que tú te resignes a que tu vida va a ser solamente de prueba o de tribulación. Eso no quiere decir eso. Porque cuando tú estás firme en la paciencia de Dios, porque tú sabes que tu Padre está en control de las situaciones, no hay nada que te pueda mover, porque tú estás siendo paciente en Él. Acuérdate que cuando el Señor dice que pasó por alto cada una de nuestras situaciones que teníamos en contra de Él con toda paciencia. Amén. También el apóstol Pablo exhorta a Timoteo, dice que exhorta y reprende con toda paciencia y doctrina. O sea, nosotros tenemos que tener paciencia así como el Señor tiene paciencia con nosotros. Entonces, cuando el apóstol Pablo está diciendo al dominio propio, paciencia, ¿la paciencia qué? Piedad. Piedad. ¿Qué es la piedad, pastor? La piedad es la consagración total de un hombre, de una mujer de Dios. ¿Consagración a qué? Al Señor. Eso no quiere decir que nosotros andemos todo el día quizás con la palabra, no, sino que una devoción, que tu corazón, tu mente y tus fuerzas estén enfocadas en Él. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Y luego continúa y dice, a la piedad, afecto fraternal. Aquí es importante señalar que el afecto fraternal habla de tu hermano. Tú no puedes estar en discordia con ningún hermano. Es importante entender que cuando dice añadir a esto y a esto y añadir a esto, sí, porque son escalitas donde nosotros vamos a un crecimiento espiritual. El apóstol Pedro enfoca esta carta a que los hijos de Dios, los hijos que hemos sido llamados a su gloria, podamos crecer y madurar. Porque de otra manera no vamos a madurar, porque aquí nos dio las directrices cuando dice afecto fraternal.
O sea, si tú tienes algo en contra de tu hermano, es mejor que lo perdones. Amén. Amar a tu hermano. Si no amo a mi hermano, no puedo decir que amo a Jesucristo. Si no perdona a mi hermano, ay pastor, pero si tú supieras lo que me hicieron, ¿a quién no lo hicieron? A Jesucristo también le hicieron. Amén. Y le hicieron mucho daño, pero dice que él perdonó. Añadir, dice, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, que es el último eslabón, que esta carta preciosa nos enseña, amor. ¿Por qué pone afecto fraternal y después pone amor? Porque ya la última viene a ser amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Eso es lo que el apóstol Pedro, acuérdate que el apóstol Pedro no era cualquier persona, él recibió la revelación del Cristo de la gloria y dice, sobre esta roca, o sea, Cristo en él, fundaré mi iglesia y edificaré mi iglesia. Gracias, amada. Y edificaré mi iglesia. Entonces, cuando nosotros sabemos que la edificación es al que se le dio esa gracia para poder hacerlo, tenemos que poner atención lo que el apóstol Pedro está diciendo. Porque cuando nosotros decimos añadir, sí, es diariamente y nos toca a nosotros. Día a día tenemos diferentes situaciones. El amor, dice allá Colosenses, si lo puede buscar en el corazoncito y tal. Colosenses 3.14. Vamos a Colosenses 3.14. Esta carta habla de los deberes de los hijos de Dios, de los deberes de los creyentes, ¿verdad? Pero el verso 14 nos anuncia y dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Pastor, ¿y cómo es eso? Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. O sea, vístete de Cristo, Amén. vístete del Señor. Amén. Aunque te toque morderte la lengua, aunque te toque tragar saliva, aunque te toque una y otra vez perdonar a esa persona, dice que hay que vestirse de Cristo, o sea, de amor, porque es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto, lo que te conecta con la verdad de Dios, lo que te conecta con la sabiduría de Dios, lo que te conecta con la revelación de Dios y con esa naturaleza divina, la cual fuiste llamada a vivir y llamado a vivir, es ahí donde podemos decir que estamos sirviendo al Cristo de la gloria. Al Cristo de la gloria. Pedro vino a hacer un despertar, vino a traer un despertar en la iglesia. Y esa es la palabra de hoy, traer un despertar a la iglesia, porque mucho pueblo está acomodado, mucho pueblo como que no le interesa lo del hermano, o simplemente se conformaron de ser creyentes y ser salvos. El ser salvo es la primera etapa del creyente. Ya la salvación es por gracia. La salvación ya se te dio por gracia, no es por obra para que nadie se gloríe. Eso ya se te dio, ya se te otorgó. Pero después de eso viene empezar a caminar en el propósito, empezar a caminar en la madurez de Dios, empezar a caminar en las riquezas, las cuales el apóstol Pedro está señalando en esta carta, ¿verdad? Porque había muchos falsos maestros, al igual que hoy día hay falsos maestros. Es una realidad, tú puedes ver iglesias, multitud, mucha gente, pero la palabra no es buena. La palabra no está conectada con la verdad de Dios. Siempre están queriendo venir a ellos y trayéndolos a ellos. Y la diferencia es de que nosotros tenemos que traer a la gente a Cristo, a la verdad eterna, a lo que Cristo hizo, a lo que Cristo les otorgó, a lo que Cristo, en su amor y misericordia, en su sangre, en la cruz divina, ahí donde fueron ejecutadas todas estas cosas. Entonces hay una verdad a medias, pero hay una verdad presente. Entonces el apóstol Pedro apela a de que la iglesia pueda estar firme en la fe, pueda seguir siendo hombres y mujeres que no se venden por una enseñanza maldada, porque escrito está que cuando nosotros andamos en ese vínculo perfecto, es ahí donde disfrutamos de toda la grandeza y de toda la riqueza de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a avanzar a lo que dice ahí mismo, en el verso, si me ayudas, segunda de Pedro 1, seguimos con él. Habiendo dicho esto, añadir a vuestra fe, ¿qué dice? Añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Pero aquí viene lo más poderoso, que donde desemboca para qué tengo que crecer, por qué tengo que añadir esto y esto y esto otro, porque en el verso 8 dice, porque si estas cosas
Dice el apóstol Pedro, léelo en tu Biblia, allá en las Naciones. Porque si estas cosas, ¿cuáles cosas, pastor? Las que acabamos de mencionar, están en vosotros, y no solo eso, y dice, y abundan, no os dejarán estar ociosos. Hay mucho pueblo ocioso que anda pendiente más del chisme, o del hermano, o del fulano, que de estar buscando o añadir virtud, paciencia, conocimiento. No, ellos solamente quieren andar en una religión. Y eso no puede ser así, porque dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos y sin fruto. ¿En cuanto a qué? Al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, hay mucho pueblo que no sabe esta verdad. Y aquí me quiero detener. Pero el que no sabe estas cosas, ¿cuánto pueblo tú no ves en carnalidades, en disensiones, en chisme? ¿Cuánto pueblo tú no has conocido? Dice, pero el que no tiene estas cosas, ¿tiene la vista qué? Léelo. ¿Tiene la vista qué? Muy corta. ¿Y qué dice más? Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Te explico esto rapidito. Cuando el apóstol Pedro está haciendo mención a este tipo de hermanos, porque está hablando de hermanos que tienen la vista corta, que andan ociosos, dice que habiendo olvidado la purificación. ¿Cuál purificación, pastor? Cuando Cristo nos lavó en la cruz del Calvario, cuando Cristo nos perdonó. O sea, yo no puedo ser olvidadizo de lo que Cristo hizo en mi vida. Tú no puedes ser olvidadiza de lo que Cristo hizo en tu vida. Por eso es que cuando nosotros no añadimos virtud, paciencia, conocimiento, dominio propio, amor fraternal, amor, dice que estamos ciegos. No podemos ver el propósito, no podemos disfrutar de su naturaleza divina. Cualquier cosita nos va a sacar de órbita, cualquier cosita nos va a mover. Dejamos de congregarnos, dejamos de sembrar, dejamos de evangelizar, dejamos de preocuparnos de otros, nos convierten en egoístas. Estamos ciegos, dice Pedro. Y esa es la importancia de la iglesia, que nosotros tenemos que amar a pesar de. El tiempo se acaba, iglesia. Jesucristo está a la vuelta de la esquina. Y muchos jugando a la iglesia, y no puede ser así. El apóstol Pedro dice que habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, no seamos olvidadizos de lo que Cristo hizo en nuestras vidas. No podemos ser tan mal agradecidos y decirle al Señor, bueno, lo que tú hiciste por nosotros ya no se lo olvidó, yo solamente tengo la fe y con la fe no. Añadir. Por eso es que el apóstol Pedro quiere que nosotros constantemente sea un trabajo voluntario. Añadir a vuestra fe virtud. Y es importante también lo que dice el 10. Por lo cual, hermanos, dice, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Cuál es la vocación, pastor? Seguir predicando este bendito evangelio. ¿Y cuál es la elección? De que habiendo tantos para Dios escoger, te escogió a ti. Disfruta del privilegio que Dios te dio. No podemos ser hombres que no son entendidos. Dice que nuestra vocación y elección, o sea, que tú seas un elegido de Dios, que tú seas una escogida de Dios. Eso no te dice nada. Eso no hay fuego en tu corazón que te pueda decir, wow, habiendo millones y millones y millones de personas en la tierra, que Él me haya elegido a mí. Eso es lo que está apelando el apóstol Pedro, hacer firme nuestra vocación y elección. Amén. Porque haciendo estas cosas, dice Pedro, no caeréis jamás. Todos nos deslizamos en diferentes áreas, ¿verdad? Todos metimos la patita, ¿verdad? Pero dice que hay garantía que todo lo que está señalando el apóstol Pedro, que haciendo estas cosas no estaremos ociosos, y que dice que no caeremos jamás. Es importante entender esta iglesia. Y por eso que en el principio oré para que esta palabra Dios nos dé entendimiento, porque la vocación y elección no se pueden tomar a la ligera. Nosotros tenemos que honrar lo que Dios hizo, honrar su sangre, honrar de que Él nos haya incluido en participar de su naturaleza divina. Si lo que estamos viviendo en tierra solamente es un paseo, iglesia. También el mismo Pedro dice que nosotros tenemos un peregrinaje, somos peregrinos de esta tierra, nada más peregrinos, o sea, estamos de paso. Amén. No podemos atarnos a lugares, no podemos atarnos a cosas, no podemos atarnos incluso a situaciones que quizás estamos viendo con los ojos naturales. Porque un día
todo se va a acabar.